Muy feliz sábado, querida iglesia. Nuevamente me tienen al frente. Una alegría poder compartir con ustedes en esta mañana el mensaje de la palabra del Señor. Tantos recuerdos con esa canción. Iba al Instituto Adventista de Santa Fe. Bueno, yo no, mis hermanos. Y por eso la pista al principio sonó media rara, ¿lo escucharon? Es una pista muy antigua, la verdad que trajo lindos recuerdos a mi mente. Gracias, Nisi, por esa buena disposición con los niños. A los niños, muchas gracias por su participación. Que Dios bendiga sus talentos, sus voces. En esta mañana vamos a meditar con respecto a un tema que estaba pensando, ya había visto esta fecha de hoy, y bueno, estaba orando al Señor para saber qué hablar, qué pensar. Y bueno, quiero que me acompañen a Éxodo capítulo 12. En este capítulo tenemos la salida del pueblo de Israel de Egipto. Tenemos el éxodo justamente del pueblo de Israel de la esclavitud. Y vamos a leer el versículo 37 en adelante. Y dicen: partieron los hijos de Israel de Ramesés hacia Sucot. Eran unos 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos una gran multitud de toda clase de gentes, ovejas y muchísimo ganado. Cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. ¿Saben que titulé el tema de hoy La multitud mixta? La multitud mixta. La Biblia nos cuenta que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, el pueblo de Israel, el corazón de los hijos de Israel, no salieron solos. Dice la Biblia: también subió con ellos una gran multitud de toda clase de gentes, ovejas y muchísimo ganado. La Biblia dice que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salieron con ellos un grupo de personas que la Biblia los llama la gran multitud. En Números 11, por ejemplo, la llama la multitud mixta, que de hecho es el título del tema. Y en cada oportunidad que hubo grandes apostasías, o sea, grandes caídas del pueblo, van a ver ustedes que dice: los hijos de Israel y la multitud. Los hijos de Israel y la multitud. Y ahora les voy a nombrar algunas de las grandes apostasías. Si quieren, son conocidas, pero si quieren después investíguenlo. Pero cada vez que hay apostasía en el pueblo de Israel, esta multitud, esta gente que salió con el pueblo de Israel, le causó problemas. ¿Quiénes son esta multitud mixta? Saben que ha causado mucha intriga, mucho debate en el mundo teológico. ¿Quiénes son estos de la multitud mixta? Algunos piensan que podían ser Ixos. Ixos era una serie de comerciantes allá por el siglo XVII a.C. que comerciaban en la zona del Bajo Egipto. El Bajo Egipto es un nombre antiguo que se daba y estaban cerca del Nilo comerciando. Cuando llegaron los faraones, estos Ixos fueron conquistados por los faraones. Algunos creen que pueden ser ellos. Otros piensan que eran descendientes de varias generaciones de hebreos que se acostumbraron, que se moldearon y se sintieron muy cómodos en la estructura civil y gubernamental de Egipto. Otros piensan que también pueden ser personas egipcias que salieron de Egipto por el caos que había en Egipto. Si nosotros recordamos un poquito lo que estaba pasando en Egipto, saben ustedes que había pasado el día anterior las plagas, las 10 plagas. Egipto había quedado devastado. Egipto había pasado por enfermedades, había pasado por granizo.
Todo el sistema comercial de Egipto, la economía de Egipto había quedado devastada. No tenían agua fresca porque el Nilo se había convertido en sangre, dice la Biblia. Una putrefacción, un olor nauseabundo en Egipto. La gente de Egipto hizo planes de abandonar el país, la nación, la potencia de Egipto. Y por otro lado, escuchó que en cierta zona de Egipto había un grupo de gente que no había sufrido ninguna de las plagas. No habían sufrido los piojos, ni las langostas, ni las tinieblas, ni la sangre que se convirtió, el agua que se convirtió en sangre, perdón. Y dijeron, además escuchamos que tienen un Dios. Y ese Dios, por sus emisarios, que fueron hasta el faraón, le dijeron que Dios, ese Dios se los iba a llevar a una tierra donde no iban a tener que invertir nada en construir ciudades. Ya iban a ir y las ciudades iban a ser conquistadas. Tenemos un futuro asegurado si no vamos con esta gente. Entonces esta gente egipcia dijo, abandonamos nuestro país y nos vamos con esta gente. Pero ¿saben qué? No tenía esta gente a Dios en el corazón. Y el argumento más grande lo da la Biblia. Ahí en Éxodo 12:38 dice, también subió con ellos una gran multitud. ¿Saben que esta preposición indica una actitud que acompaña algo, pero no es parte de ese algo? En este caso, los egipcios o los de la gran multitud, esta gente que quiso sumarse al pueblo, acompañó al pueblo de Israel, pero no era parte del pueblo de Israel. Por lo tanto, esta gente salió de Egipto, pero Egipto nunca salió de su corazón. ¿Saben? Elena G. White nos habla y de paso, yo creo que Elena G. White es profeta. Más allá de la doctrina nuestra como iglesia, si miran la calidad de sus escritos, la profundidad como escribió esa mujer, ustedes lo pueden comprobar. Ella dice de este grupo, esta multitud estaba compuesta por mucha gente que no se había unido completamente a Israel, sino que se mantenía siempre alerta para notar cualquier motivo de crítica. Estaban totalmente dispuestos para cualquier error o cualquier posible desacuerdo, ellos apoyaron. A los quejosos no los satisfacía la dirección que se seguía en la marcha. O sea, estaban en contra del liderazgo del pueblo de Israel y por ende de Dios. Porque miren lo que sigue diciendo ella. Y constantemente se censuraban la manera en que Moisés los dirigía. Estaban en contra del liderazgo, de la cabeza colocada por Dios. Y además dice, aunque sabían que, como ellos mismos, Moisés seguía la nube orientadora. Por lo tanto, no solo estaban en contra del liderazgo humano que Dios había levantado en su pueblo, sino que era una multitud que directamente lidiaba con la propuesta, con el progreso que Dios soñaba con su pueblo. Y saben, queridos amigos, queridos hermanos, visita que nos acompañan, el desafecto es contagioso. Se contagia. ¿No vieron ustedes que en las grandes marchas la gente se suma, la gente aplaude? Yo estoy en un sector laboral donde se fomenta mucho esto. Y saben que la otra vez hubo un paro, una movilización docente, y la gente se sumaba y empezaba a caminar, ¿no? Con los docentes y apoyaban. Y quizá alguno ni sabe por qué se metió ahí, cuál es el sentido de la propuesta, pero ellos caminan y se unen a la caminata que estaba haciendo este pueblo. La multitud mixta siempre fue un lazo para el pueblo de Israel. Y en esta mañana vamos a ver que Satanás tiene una estrategia, queridos hermanos, con su pueblo, con el pueblo de Dios.
Y esa estrategia la ha implementado en toda la historia del pueblo de Dios. En toda la historia, desde que hubo pueblo de Dios, que Dios organizó al pueblo hebreo, siempre Satanás aplicó esta estrategia. Y fue infiltrar al pueblo de Dios. Una de sus estrategias. En esta semana estudiaba el concepto de infiltración. Tiene varios matices esa palabra, pero me gustó mucho y hablaba aquí con Nicia en la parte de la salud. Saben que la palabra infiltración, y permítanme que lo lea porque no manejo la parte médica, pero saben que la infiltración es una sustancia que se inyecta, que puede ser en una parte ósea, o sea, en el esqueleto, que puede ser una parte muscular o un tejido dérmico. Esa sustancia que se mete, que se inyecta, puede ser un analgésico, un corticoides, pero la función de este líquido, de esta sustancia, es aliviar el dolor. Actúa mucho más rápido, y esto me pasó el dato a Nisi, es la autora de esta información, actúa mucho más rápido que a veces cuando se ingiere por vía bucal o vía sanguínea. Pero hay un riesgo, mínimo, pero hay un riesgo. Pero en el mundo espiritual ese riesgo Satanás lo potencia y le dio muchísimo resultado. ¿Saben que cuando se hace una infiltración, el riesgo que existe es que haya infección? Una infección donde llega esa sustancia para calmar el dolor. Si bien el rango, el porcentaje de riesgo es mínimo, pero en el plano espiritual da muchísimo resultado. Esta estrategia de Satanás de infiltrar a gente dentro del pueblo de Dios le dio resultado desde el jardín del Edén. Satanás con Eva se infiltró, se camufló. Dice la Biblia en Génesis 3:1 que la serpiente era un animal creada por Dios. Y que Satanás tomó ese animal y poseyó ese animal e hizo su obra con Eva. Manipuló verdades teológicas y se infiltró en el corazón de Eva. Y finalmente Eva cayó en pecado. Algunos ejemplos más. ¿Se acuerdan de la rebelión de Coré? Números 16. Era familiar de Moisés y Aarón. Era un levita. Era un pastor. También, por ejemplo, Balaam. ¿Se acuerdan de Balaam? Hay Números 22 al 24. Un profeta internacional, reconocido en la región, que vivía en la Mesopotamia, el mismísimo lugar donde moró Abraham. Por lo tanto, conocía al Jehová, al Dios de Abraham. También pasó con los líderes del tiempo de Jesús. Jesús le dijo a sus líderes algo tremendo. Dice, cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejan entrar a los que están entrando. Los mismos líderes de los tiempos de Jesús cargaba a la gente con normas, con reglas, para que la gente no llegue al reino de los cielos. ¿Se acuerdan con Judas? Estamos haciendo un recorrido histórico, ¿no? Algunos ejemplos. Las grandes apostasías del pueblo de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, fueron en gran parte, si no en todas, no investigué todas las apostasías, pero bueno, pueden hacerlo también ustedes, fue en gran parte por la multitud mixta. También pasó en la iglesia cristiana, en los tiempos del apóstol Pablo. El apóstol Pablo allí en Hechos 20, 19, 29 y 30 dijo esto, miren. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de entre ustedes, dijo el apóstol Pablo, de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos.
Satanás ha infiltrado a su iglesia, perdón, a la iglesia de Dios. Ha aplicado esta estrategia a lo largo de toda la historia y estoy seguro que en la actualidad no es la excepción. Y vamos a tratar de hablar un poquito, ustedes lo pueden investigar, pero vamos a hablar de dos casos cuando la multitud mixta trabajó para el pueblo de Dios. Uno que tiene que ver con la adoración a Dios y otro que tiene que ver con el programa, el estilo de vida que Dios propuso y nos propone a nosotros como iglesia hoy. No vamos a leer todos los pasajes, pero yo les voy a nombrar algunas frases de ciertos pasajes del primer caso cuando la multitud mixta actuó en el pueblo de Dios. Este hecho del tema de la adoración con la multitud mixta está en Éxodo 32. Es una de las grandes manifestaciones del comportamiento de la multitud mixta. La primera acción que están leyendo ustedes en Éxodo 32 tiene que ver con esta multitud mixta que no quiere adorar a Dios como Dios manda. En este texto de Éxodo 32, el objeto de adoración, o sea, el punto culminante a quien yo quiero adorar es Jehová. La gente, la multitud mixta en Éxodo 32, quiere llegar a la adoración, quiere llegar a la presencia de Jehová. Pero Dios dice que ellos han caído en idolatría porque la multitud mixta fomenta una forma de adorar a Dios incorrecta. Por lo tanto, uno puede tener el deseo de llegar a la presencia de Dios. Uno puede llegar a querer adorar al Dios de la Biblia. Pero si tú, mi hermano, lo haces de manera incorrecta, Dios considera eso idolatría. Le dijeron a Aarón, haznos dioses. ¿Saben qué palabra es esa, dioses? Es Elohim. Haznos a Jehová. Haznos una manifestación de Jehová. Esta gente trabaja y encuentra una cuña de entrada en ciertos líderes. Y acá les hablo a los líderes, a los pastores, a nosotros los ancianos. Mucho cuidado con las peticiones que hacen ciertos sectores de la iglesia nuestra. Haznos dioses. ¿Cuánto deben orar los líderes por su iglesia? Para que Jehová sostenga a los fieles, pero también nos dé la sabiduría, tanto a los líderes como a todos nosotros, a identificar peticiones que pueden rayar en la idolatría. Esta gente son gente que están acostumbrados a las representaciones idolátricas. Son gente que le cuesta caminar en su vida espiritual por fe. No quieren seguir al Dios invisible como la Biblia lo muestra. Quieren adorar a Dios como ellos quieren. Haznos dioses. Y sabían que estaban transgrediendo al segundo mandamiento, porque ellos, unos capítulos antes, en Éxodo 20, escucharon la voz de trueno de Jehová, desde la montaña del Sinaí, hablando estas palabras: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, ni debajo de la tierra, ni debajo de las aguas que están en la tierra. Estaban transgrediendo conscientemente porque habían estado en contacto estrecho con la ley moral de Jehová. O sea que es un grupo en la iglesia que apostata conscientemente. Además son personas que descargan la adoración que tiene que ir a Jehová hacia otros dioses.
no tienen en cuenta los milagros, las intervenciones de Dios en la historia. En el versículo 4 dice, estos son tus dioses, no es Jehová. Están desfigurando la persona y el carácter de Dios. ¿Saben? A esta gente le encanta lo novedoso, le encanta encontrar nueva luz. Quieren ser autores de una parte nueva del fundamento bíblico. Dice la historia bíblica en Éxodo 32:6, madrugaron, ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas. Son personas que manifiestan fervor y entusiasmo por cosas novedosas. Pero la Biblia dice, querida iglesia, queridos hermanos, que ya hay un fundamento puesto y el fundamento es Cristo. 1 Corintios 3:11. Y finalmente son personas que Dios destruirá. Son personas que Dios finalmente los aniquilará. Cuando Dios estaba hablando con Moisés, le dijo, ve a ver a tu pueblo. Jehová le dice a Moisés que ahora el pueblo le pertenece a Moisés, no a él. Dice, el que tú sacaste de Egipto. Le está diciendo a Moisés, yo ya no acepto más a este pueblo. Y hay una frase en el comentario bíblico adventista que a mí me gustó muchísimo. Dice esta frase, el odio al pecado es inherente al carácter divino. Se las repito, el odio al pecado es inherente al carácter divino. ¿Qué quiere decir esta frase? Que donde está Dios, no se acepta el pecado. Donde está el pecado, la santidad de Dios elimina el pecado de ese lugar. Por eso, Dios no podía morar más con ese pueblo, porque había caído en pecado. Personas que cuestionan la adoración a Dios y establecen una nueva forma de adoración. El otro ejemplo que quiero que hablemos un poquito está en Números 11. Ustedes pueden leerlo después. Pero saben que en Números 11 se cuenta, y acá lo dice explícitamente la Biblia. Acompáñenme por favor a Números, capítulo 11. Saben que según la Biblia, la organización que tenía el santuario terrenal era de que estaba el sistema de oración en el centro, luego al este estaba la carpa de los líderes, de los levitas, de los coatitas, ¿no? Y alrededor estaban en cada punto cardinal 3 tribus. Pero saben que según, ustedes lo pueden leer después, pero número 2, habla de que los extranjeros debían vivir en los extremos de la organización que Dios había dado al pueblo. ¿Saben que ahí en Levítico 24:10 hay un joven extranjero que ingresa al pueblo y Dios castigó a ese joven? Ahí después lo pueden leer, Levítico 24:10. ¿Saben? Dice la Biblia que de los extremos vino la apostasía que describe Números 11. Dice allí, Números 11:1, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, lo oyó Jehová y ardió su ira. Se encendió entre ellos un fuego de Jehová que consumió uno de los extremos del campamento. ¿Dónde comenzó la apostasía? En la multitud mixta. Y es clarito después el texto en el versículo 4. La gente extranjera que se mezcló con ellos se dejó llevar por el hambre. Personas que se manejan según los impulsos de su carne. Se dejaron llevar. Dice el versículo 5, nos acordamos. Esa es una memoria selectiva.
Saben que la palabra en hebreo ahí es sacar. Es muy interesante esta palabra porque indica de que yo recuerdo lo que a mí me agrada. No es un recuerdo completo de todos los eventos, sino que retengo y en ciertos momentos resalto ciertos eventos que me han pasado porque me interesa recordarlos por algo en el presente. Bueno, por eso a veces es difícil traducir una palabra. Pero noten que dice el versículo, nos acordamos. Tengo el deseo de recordar esto. Recuerdo mi vida pasada. Recuerdo mi vida en Egipto. Recuerdo lo que era Egipto y siento agrado. Es interesante también que en el versículo 4 dice, se dejó llevar. Se dejó llevar. Una persona que se maneja por sus impulsos carnales. Dice el versículo 4, ¿quién nos diera? ¿No reconocen a Dios como el dador? No están aceptando el programa alimenticio de Dios. Están en contra, no solo de la adoración, como en Éxodo 32, sino que están en contra del estilo de vida saludable que Dios quería para su pueblo y quiere por ende. Saben que dice la Biblia que Dios luego les dio codornices y les alcanzaba para un mes de comida. Dice allí, Números 11:32, que el que menos recogió 10 montones. Se dejaron manipular por la codicia. Dice Elena G. de White, Dios se proponía suplirles alimentos más apropiados a sus necesidades que el régimen estimulante al que muchos se habían acostumbrado en Egipto. Son personas quejosas que tienen el apetito pervertido. Dios quería transformar el paladar de su pueblo al programa inicial dado en el jardín del Edén. Estas personas no entienden, no alcanzan a discernir que la prohibición de Dios es para su propio bien. Y veían la prohibición de Dios como algo injusto, algo cruel. Y otra de las estrategias de Satanás es jugar con los gustos de la gente. Jugar con los gustos de la humanidad. Y acá permítanme hacer alguna aplicación a nosotros. Puede ser que has dicho alguna vez, o lo has pensado, que cuando alguien habla de la reforma pro salud, o sea, el programa de alimentación que Dios quiere para su pueblo en la actualidad, pienses palabras como legalista, extremista. Esos son rasgos del espíritu de la multitud mixta. El programa de Dios para la humanidad, y uno dice, bueno, Ezequiel, yo soy argentino, crecí comiendo carne, no me puedes acostumbrar a eso. Te tengo que decir de todo corazón, y yo estoy luchando con esto también, ojo, esto es para mí primordialmente. No es que les digo a ustedes y yo no lo hago. Pero tienes que pedir a Dios que cambie tu paladar. El programa de alimentación que Dios ha dado al pueblo adventista por medio de Elena G. de White es un programa que tiene el único propósito de que tú vivas feliz. De que tú tengas una comunión mucho más estrecha, de una calidad mucho más elevada con Dios. El programa de salud que tiene nuestra iglesia no es para que tú vivas 300 años. No es para que no te enfermes nunca. Y dicen, era adventista, era vegetariano y le agarró un cáncer de estómago. Ese no es el sentido de la reforma pro salud. Tampoco es para que tengas una forma esbelta en el cuerpo.
que de hecho ayuda, ¿no? Pero no es el centro. El centro es que a nivel neuronal el ser humano se comunica con Dios. Y dependiendo de lo que tú consumas, vas a poder encontrar mayor plenitud o no en la presencia de Dios. Ese es el sentido de la reforma adventista. No estoy diciendo que un carnívoro no va a entrar al cielo, no me entiendan mal. Pero sí te tengo que decir que si tú consumes carne y si yo consumo carne, te va a ser mucho más difícil vencer tus tendencias pecaminosas. Vas a tener una lucha mucho más aguerrida si eres de consumir este tipo de carnes, este tipo de alimentos que vemos aquí en Números, capítulo 11. Y es muy probable que no venzas. Que no venzas. Lo hizo con Eva. Trabajó sus apetitos. Lo hizo con Cristo. Y Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre. El ser humano encuentra vida, dijo Jesús, en la palabra de Dios. Tenemos que hacer aplicaciones a nosotros. Yo creo sinceramente que la iglesia adventista es el Israel moderno de Dios. Con esto no estoy diciendo que solamente en la iglesia adventista hay salvación, no me entiendan mal. Pero sí estoy diciendo que a nivel profético, y si tienes duda de esto que estoy diciendo, investígalo. Pero a nivel profético, Dios levantó esta iglesia con un propósito. La iglesia adventista no es una iglesia más del montón. Pero en nuestra iglesia también hay dos tipos de creyentes. Así como lo hubo en el pueblo, así como lo hubo en tiempos de Cristo, así como hubo en la etapa de la iglesia cristiana, hoy en día en nuestra iglesia hay dos tipos de creyentes que tendrán muchísimas actitudes de la multitud mixta, en contra de la adoración, en contra de principios morales, de salud que tiene la iglesia. En cuanto a proyectos, ¿se acuerdan la conquista de Canaán, los 2 espías? ¿Quién inició eso? La multitud. Cuando la iglesia quiere hacer proyectos, tiene metas, allí actúa la multitud mixta. Son los que adoran a Dios por sus medios y no como Dios manda. Y aquí me meto en algo complicado. El tipo de música que uno escucha, el tipo de películas que uno consume, el tipo de amistades que uno tiene, ¿glorifican a Dios? Con equivocarte en esto no estoy diciendo que eres de la multitud mixta, pero es un factor que te puede llevar a caer cuando el espíritu de la multitud mixta salga a relucir. ¿Me siguen lo que estoy diciendo, no? Jesús lo presentó en la parábola del trigo y la cizaña. ¿Se acuerdan? La parábola está en Mateo 13. Dice que un hombre plantó trigo en su campo. Pero dice que en la noche, mientras todos dormían, vino un enemigo y plantó cizaña. Al otro día, dice la parábola, fueron los servidores y le dijeron al Señor, Señor, ¿acaso tú no habías plantado trigo? ¿Quieres que saquemos esa cizaña? Y el dueño dijo, no, déjenla que crezca juntas. Saben que la cizaña es una planta venenosa. Hay gente que la ha consumido y le ha causado vértigos, convulsiones y hasta en algunos casos la muerte. Es una planta venenosa. Y saben, estudien esta parábola, no podemos estudiarla acá, pero saben que la obra del diablo es oculta. Dice, cuando todos estaban distraídos, estaban dormidos,
¿Cómo trabaja Satanás? En la iglesia no se ve, así como tampoco se ve cómo trabaja el Espíritu Santo. Pero sí podemos percibir la obra de Satanás y la obra del Espíritu Santo por los frutos. Saben que la cizaña y el trigo son muy semejantes. Solo se distingue la semilla plateada, blanca del trigo, de la semilla o el fruto negro de la cizaña cuando ya maduran. ¿Saben? Jesús dijo, la cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. ¿Por qué les digo esto? El encargado de limpiar la iglesia es Dios. Dios está llevando ahora a cabo, si estudiamos las profecías, un juicio. Está en Daniel 7 esto, 9 y 10. Mientras Dios les muestra los registros a los ángeles y al universo entero, quiénes son sus hijos, que Él va a venir a buscar en su segunda venida, Dios limpia su iglesia acá en la tierra mediante el zarandeo. ¿Qué es el zarandeo? Lo dice muy bien, hay muchos textos de esto, ¿no? Pueden buscar después, pero Ezequiel 20 dice, los sacaré de entre los pueblos y los reuniré de entre los países donde habían sido dispersados con mano fuerte y brazo extendido y con furor incontenible. Los llevaré al desierto de los pueblos y allí litigaré con ustedes. ¿Qué es el desierto? El desierto es la etapa, es el proceso que Dios permite que su pueblo pase para perfeccionar sus debilidades. Dios permitió que existiera la multitud mixta. Jesús dijo, no maten a la cizaña, porque me pueden destruir el trigo. Yo voy a litigar con mi pueblo. En el cielo, y esto entra acá al santuario y tenemos que investigar un poquito eso, pero en el cielo Dios está llevando un juicio para mostrar quién es su trigo. Y en la tierra, el zarandeo, las pruebas, los problemas que vienen a su iglesia, purifican a la iglesia de Cristo. Amós 9:9 dice, porque daré una orden y zarandearé a la casa de Israel entre todas las naciones, como se zarandea el trigo en la criba, sin que caiga a tierra un solo grano. Dios conservará su iglesia pura y sin mancha hasta el fin del tiempo. Dios es el protector de su pueblo. Dios es el que va a mantener a los fieles hasta el tiempo del fin. Dios es el encargado de sacar a aquellos que pertenecen a la multitud mixta. Dice Elena G. White en Review and Herald, 19 de marzo de 1895, el Señor viene pronto. Y en cada iglesia debe haber un proceso de purificación y de zarandeo, porque entre nosotros hay hombres, y por ende mujeres, impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. Dice, en cada iglesia. Y Malvinas no queda excluida. En Malvinas hay gente que pertenece a la multitud mixta. Pero ahora vamos a ver la solución. ¿Necesito yo ser parte de la multitud mixta? ¿Hay posibilidad de ser transformado en el trigo y de paso ser recogido cuando Jesús viene? Ahí lo pueden leer Apocalipsis 14 y 15. Primer punto que tenemos nosotros para no ser parte de la multitud mixta es basar tu fe en la palabra de Dios. Tienes que conocer la Biblia. Dice el versículo ahí de Romanos 14, 12 y 13. Por lo tanto,
Cada uno de nosotros tendrá que rendir cuenta de sí mismo a Dios. Cada uno de nosotros deberá dar cuenta, deberá dar fe de lo que creyó y lo que no creyó ante la presencia de Dios. Otro elemento que tiene que hacer la iglesia es: no trates de señalar a los posibles candidatos de la multitud mixta. No trates de señalarlos, no trates de limpiarlos. La limpieza no la hará un sermón, la limpieza no la hará una junta de iglesia, la limpieza no la hará una semana de oración, la limpieza no la hará la escuela adventista. La iglesia será purificada por Dios. Dice Romanos 12:19, queridos míos, no hagan justicia por sus propias manos, antes bien den lugar a la ira de Dios. Porque está escrito: yo castigaré, yo daré la retribución, dice el Señor. No gastes energía en señalar quién es de la multitud mixta. Primero reafirma tu fe en la palabra. Después Dios hará justicia y limpiará su era. Entonces la iglesia no puede disciplinar, no tiene ninguna responsabilidad la iglesia. Como iglesia tenemos una responsabilidad. ¿Saben cuál es nuestra responsabilidad? Es instruir al mundo, es capacitar con la Biblia al que no sabe de Dios. La iglesia tiene una responsabilidad: enseñarle todas las cosas que os he enseñado, dijo Jesús. Y luego díganles que necesitan el bautismo para formar parte de mi familia. Si la iglesia, y acá les quiero hablar a los instructores bíblicos, si la iglesia da estudios bíblicos mediocres, no digo de que le den un curso de profecía a la persona, pero sí que sea bíblico. Yo he estado en estudios bíblicos con hermanos que dedican 30 minutos a hablar de la vida. Mi hermano, si tú eres alguien que da estudios bíblicos y no enseñas la Biblia de manera correcta, concreta, al quien está escuchándote, tú eres un posible fabricante de integrantes de la multitud mixta. Queridos hermanos, también quiero hablarles a aquellas personas que están recibiendo estudios bíblicos. Yo veo algunas visitas. Si por ahí ustedes están en la iglesia adventista y no la conocen, investíguenla. No estemos en la iglesia por un pastor, por un anciano que me cae bien. Estemos en la iglesia por un escrito está, por un así dice Jehová. Si usted está recibiendo estudios bíblicos, lastime a su instructor con preguntas. Cuestione por qué en la iglesia adventista se hace así, por qué la iglesia adventista cree en esto, de dónde sale esa creencia. Si el estudiante bíblico no tiene esta actitud, es un posible candidato a ingresar a las filas de la multitud mixta en el pueblo de Dios. Y el último punto es: si tú ves que a veces hacen cosas en la estructura erradas, que escapan a tu actividad como laico, quédate tranquilo, tranquila, que el dueño de la iglesia es Dios. El dueño de la iglesia es Dios y Él sabrá cómo trabajar con esos errores. Al final del tiempo, cada uno mostrará si es trigo o si es cizaña. Jesús, hablándole a sus discípulos, les dijo: las puertas del sepulcro no prevalecerán contra ella. Finalmente, la iglesia militante que hoy trabaja, la iglesia adventista que predica, hermanos que están activos enseñándole a la gente lo que la Biblia manda de la humanidad, se van a transformar en la iglesia triunfante. La iglesia triunfará. Es mi deseo de corazón que seamos cuidadosos de no ser partícipes
de la multitud mixta. Que Dios les bendiga.